En el instante en que su atención se centró en estas palabras, algo invisible comenzó a moverse. Podría pensar que lo hizo por simple curiosidad, pero su alma sabe que no fue una coincidencia, porque este mensaje no está destinado a todos. Solo se presenta ante aquellos que están listos. Y si usted está aquí, algo dentro de usted ya ha comenzado a recordar. Lo notará hoy, porque en los próximos momentos, no solo va a oír sobre el secreto de Thoth, va a sentir cómo sucede dentro de usted. Algo real, algo que activa una frecuencia olvidada, la misma que le permite ver más allá de la materia. Antes de continuar, afirme mentalmente para sí mismo: sentí la llamada. Esta frase es una llave vibracional, y cada persona que la reconoce fortalece el campo que este mensaje porta. Lo que está a punto de experimentar aquí no es una teoría bonita ni un ritual místico. Es una revelación que cambia su percepción, porque Thoth no dejó un manual, dejó un código, y ese código se está revelando ahora, pero solo para aquellos que permanezcan hasta el final. Así que respire profundamente. Sienta lo que ya ha comenzado a moverse en su interior, porque en los próximos segundos cruzará la línea que separa el mundo físico de la realidad invisible que siempre lo ha estado guiando desde detrás del velo. La verdadera luz no se ve con los ojos, sino que se reconoce con el espíritu despierto. Cuando hablamos de Thoth, no hablamos de una figura perdida en los mitos del pasado. Lo que llamamos un dios era, de hecho, una conciencia, una inteligencia que se manifestó en diferentes épocas, en diferentes culturas, pero siempre con el mismo propósito: preservar la verdad que no puede ser borrada. En el antiguo Egipto, le dieron la imagen de un ser con la cabeza de un ibis, porque el ibis es un pájaro que camina entre mundos, la tierra y el cielo, el lodo y la luz. Y Thoth es precisamente eso, un mensajero entre dimensiones, un codificador de lo invisible. Pero limitar a Thoth a un personaje de la mitología es malinterpretar su esencia. Nunca fue simplemente una deidad a la que adorar. Fue y sigue siendo un guardián de portales vibracionales. Su presencia se mueve a través del tiempo porque no está atada al tiempo. Vibra en los espacios entre lo visible y lo invisible, en los fragmentos de sabiduría que se resistieron a ser olvidados. Y es por eso que comienza a sentir su presencia, incluso si nunca antes ha oído su nombre. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ciertos símbolos antiguos todavía lo conmueven de una manera difícil de explicar? ¿O por qué nombres como Hermes, Diehuti y Enoch le resultan extrañamente familiares, aunque nunca haya estudiado nada sobre ellos? Es porque Thoth no actúa a través de la mente, vibra a través de la memoria ancestral. Le habla a la parte de usted que ya sabe, pero que ha sido silenciada. En el antiguo Egipto lo llamaban Diehuti y lo describían como aquel que escribía los destinos, que calculaba los ciclos celestes, que medía el tiempo con precisión divina. Pero lo que realmente medía no era el tiempo cronológico, medía los ritmos ocultos del alma. Cada latido del corazón, cada respiración, cada elección sutil, era como una nota en una partitura invisible que Thoth podía leer. Y aquellos que lo invocaban no lo hacían para pedir milagros, sino para recordar la armonía perdida. Thoth está directamente conectado con el origen de las enseñanzas herméticas. Se le señala como la mente detrás de la tabla de esmeralda, un texto breve, pero cargado de una densidad vibracional, capaz de alterar la conciencia de cualquiera que la contemple con presencia. No escribía con meras palabras, escribía con vibración. Cada letra, cada línea, portaba una geometría viva. Era como si las palabras fueran mapas para acceder a niveles más sutiles de la realidad. Y esto no es una metáfora. Numerosos relatos a lo largo de la historia confirman que, simplemente meditando sobre los principios herméticos, comienzan a ocurrir cambios reales en la vida de una persona. Pero lo que hace a Thoth tan especial no es lo que dijo, sino cómo enseñó. No gritaba, no realizaba milagros teatrales. Susurraba, dejaba pistas, como alguien que planta un acertijo, esperando que solo los atentos se dieran cuenta.
Sabía que el verdadero despertar no ocurre por la fuerza, sino a través del reconocimiento, y por esta razón, todo lo que dejó atrás estaba en forma de una llave, un código, esperando que alguien con la vibración correcta lo activara. Y ahora, quizás por primera vez, usted está sintiendo esa vibración. No es un sentimiento cualquiera. Es algo más profundo, como si algo dentro de usted se estuviera reorganizando. Un recuerdo sin palabras, una memoria de una sabiduría que ha tocado en otro tiempo, porque Thoth es un espejo para su conciencia más elevada. No le da respuestas. Le muestra el camino de regreso a las preguntas correctas. Su papel nunca fue crear seguidores, fue crear buscadores. Y por eso sigue vivo. No en templos físicos, sino en los espacios sutiles entre cada pensamiento consciente. Cuando usted guarda silencio, Él aparece. Cuando observa, Él habla. Cuando se alinea con la verdad, Él lo reconoce. Pero todo esto fue ocultado, distorsionado, reescrito. Y las razones para ello son tan antiguas como el propio sistema de control que mantiene a la humanidad prisionera. Y es exactamente hacia donde nos dirigimos ahora. ¿Qué se le ocultó a la humanidad y por qué nadie quería que usted lo descubriera? Cuando la presencia de Thoth todavía vibraba en los templos y en los cuerpos de los iniciados, las enseñanzas se transmitían de alma a alma, de aliento a aliento. No había libros ni palabras dispersas en el papel. Había vibración. El conocimiento se transmitía como un fuego invisible y silencioso que solo se encendía donde había suficiente leña seca para arder. Pero con el tiempo, este fuego comenzó a incomodar a la gente. No porque fuera peligroso, sino porque traía libertad. Aquellos que dominaban el mundo externo se dieron cuenta de que el verdadero poder no estaba en las armas, las coronas o los tronos. El verdadero poder estaba dentro, en la mirada de alguien que había despertado. Y esa mirada no podía ser controlada. Así que comenzaron a sellar este conocimiento, no a destruirlo, sino a enterrarlo, a distorsionarlo, a convertir la verdad vibracional en una creencia dogmática. Y así comenzó el borrado. La frase, como es arriba, es abajo, fue vaciada, convertida en un eslogan místico. Pero quienes viven según esta frase saben que es un código, revela la estructura oculta de la realidad. Lo que está arriba, en el mundo sutil, es idéntico a lo que está abajo, en el mundo material. Lo externo es un reflejo de lo interno, y es por eso que todo lo que ve en el exterior puede ser transformado desde el interior. Esta es la verdadera visión. Una visión que no depende de los ojos, sino del estado de conciencia. Y esto es exactamente lo que no querían que supiera. Porque si usted comprende que la realidad externa es un reflejo directo de lo que vibra, entonces ya nadie puede controlarlo. No necesita mediadores. Se vuelve soberano. Y un ser soberano no sirve a los intereses del sistema. Por eso, lo que una vez se compartió libremente entre los iniciados comenzó a ser protegido por símbolos, metáforas y capas de secreto. La verdad fue codificada, disfrazada en mitos, escondida en manuscritos, ocultada bajo el manto de la religión institucionalizada. Y lo peor de todo, lo que una vez fue pura expansión se convirtió en una amenaza. La tabla de Esmeralda, uno de los textos más poderosos jamás escritos, dejó de ser estudiada con el corazón y comenzó a ser analizada como un rompecabezas lógico, pero no estaba destinada a ser entendida por la mente común. Vibra, pulsa, activa. Y cuando Thoth escribió en ella que todo es mente, no hablaba de filosofía. Hablaba de estructura, de origen, de cómo todo lo que usted llama realidad es, en esencia, un pensamiento en continua vibración. Esa sola frase es suficiente para romper la ilusión de separación. Porque si el todo es mente y usted es parte del todo, entonces su mente juega un papel activo en la creación de la realidad. No es una víctima de lo que sucede, es un co-creador. Pero esta conciencia fue arrancada del centro de la humanidad. ¿Y qué se puso en su lugar? Creencias fijas, verdades absolutas, doctrinas que limitan en lugar de expandir. La visión más allá de lo físico no fue borrada por accidente.
Fue silenciada para que usted se conformara con lo que puede ver, tocar y medir, para que olvidara que la materia es solo la cáscara de algo mucho más profundo, porque cuando ve lo que hay detrás de la forma, todo cambia. Las reglas dejan de funcionar, las estructuras pierden el control y el juego termina. Pero este conocimiento no murió, solo se retiró. Y ahora, poco a poco, comienza a resurgir, no a través de instituciones, sino a través de usted, a través de mí, a través de todos los que comienzan a recordar que hay algo más allá de lo visible. Y este recuerdo no es teórico, es vibracional, llega como un escalofrío, como una presencia que lo observa en silencio. Y cuando esa presencia toca su percepción, algo en su interior se mueve, un cambio sutil que nadie más ve, pero usted lo siente, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, como si el tiempo se ralentizara, como si por un momento estuviera entre dos mundos. Este es el punto donde la visión comienza a abrirse, no como un destello repentino o un fenómeno extraordinario, sino como un cambio sutil en el aire. Algo se vuelve diferente. Mira la misma calle, las mismas personas, el mismo cielo, pero algo ya no encaja de la misma manera. Es como si el mundo comenzara a revelar sus capas ocultas, como si detrás de todo hubiera otra capa invisible que siempre ha estado ahí, esperando ser notada. Este momento no grita, susurra, y si está prestando atención, notará que es una vibración que comienza a pulsar en el silencio. Un campo invisible, casi imperceptible, que rodea todas las cosas. De repente, siente que las paredes respiran, los árboles lo escuchan. El tiempo ya no fluye de la misma manera. No es una alucinación, es percepción expandida. Es lo que Thoth llamaba visión antes de la forma, sentimiento antes del entendimiento, presencia antes del pensamiento. Todo a su alrededor permanece igual, pero algo dentro de usted comienza a cambiar. La activación de la conciencia no ocurre porque alguien le explique algo. Ocurre cuando siente en su cuerpo que está presente en algo más grande, y esa presencia está viva, no lo distrae, se mueve a través de usted. Es como si una parte olvidada de usted comenzara a despertar desde adentro, como el alma que se levanta después de un sueño profundo. Este es el comienzo de la alineación con el campo vibracional, pero eso solo puede suceder cuando hace una pausa, cuando el ruido externo da paso al silencio interno, porque es en el silencio donde se mueve lo invisible. Y ahora lo guiaré a través de un ejercicio simple pero extremadamente poderoso. No necesita cerrar los ojos. Simplemente haga una pausa por un momento. Tome una respiración profunda y consciente. Sienta el aire entrando. Sienta el aire saliendo. No intente controlar nada. Simplemente observe. Observe la respiración como si fuera una suave ola moviéndose a través de usted. Ahora note que este simple acto ya lo ha llevado a otro lugar. Un lugar donde el tiempo se ralentiza, donde los pensamientos no gobiernan. Un lugar de presencia. Permanezca ahí, incluso mientras escucha mi voz. Ahora está en contacto con el campo vibracional. No tiene forma. No necesita demostrar su existencia. Pero usted lo siente, y mientras lo siente, comienza a ver con otros ojos, los ojos del alma, porque solo el alma puede reconocer lo que los sentidos ordinarios no pueden alcanzar. Y cuando eso sucede, todo comienza a responder. El ojo que ve a través del tiempo, el portal, está dentro de usted. Cuando entra en este estado de presencia vibracional, no solo está más consciente, está comenzando a tocar un punto olvidado dentro de usted. Un punto que no pertenece ni al cuerpo ni al tiempo. Es un núcleo silencioso pero pulsante, un lugar desde el cual todo nace, incluida su percepción de la realidad. Thoth llamó a esto el ojo oculto, un centro de visión que no depende de la luz o la forma. Está dentro de usted, pero no funciona como los otros sentidos. No observa objetos, atraviesa capas. No ve lo que está frente a usted, sino lo que está detrás. No analiza, reconoce. Este es el ojo que ve a través del tiempo. Hoy en día, muchos conocen este punto como la glándula pineal,
una pequeña estructura en el centro del cerebro, rodeada de misterio y objeto de debate científico y filosófico. Pero mucho antes de que la ciencia supiera de su existencia, los iniciados ya lo sabían. No la llamaban glándula, la llamaban un portal entre mundos, un punto de intersección entre lo físico y lo sutil, entre la hora y lo eterno. Pero este portal no se abre con fórmulas o técnicas mágicas. Responde a un único movimiento, el estado vibracional de su conciencia. Cuanto más ruido, más se cierra. Cuanta más presencia, más se despierta. Y aquí está el detalle que casi nadie entiende. No es la fuerza lo que activa este ojo, es el silencio. Cuando respira con atención, cuando siente el aire entrar y salir, sin tratar de controlarlo, cuando simplemente observa el presente sin juicio, sin expectativa, sin deseo, algo comienza a cambiar. Una vibración se mueve desde la base de su cuerpo hasta la coronilla. Es sutil pero real, como una suave ola que lo atraviesa y, al pasar, parece quitar un velo. No ve imágenes, percibe conexiones, no entiende a través de la lógica, reconoce a través de la presencia. Este es el comienzo de la activación, no porque hizo algo, sino porque dejó de resistirse. El ojo oculto no fue hecho para mostrarle milagros externos. Fue hecho para disolver el tiempo, porque el tiempo como lo conoce es una construcción mental, y cuando esa construcción se debilita, sucede algo extraordinario. Comienza a recordar, no con la mente, sino con el cuerpo, con el alma, con una vibración que lo reconecta con dimensiones que siempre han estado aquí, pero que eran invisibles para la percepción ordinaria. Este tipo de visión no viene de afuera, nace desde adentro y proyecta luz sobre todo a su alrededor. Comienza a notar patrones, sincronicidades, símbolos que antes parecían aleatorios. Las cosas comienzan a comunicarse con usted, no con palabras, sino con presencia. Un libro que cae de un estante, un número que se repite, una canción que suena en el momento perfecto. El universo comienza a responderle porque dejó de gritar y comenzó a escuchar. Y aquí hay algo fundamental. Lo que activa este ojo no es el esfuerzo, es la alineación. Cuando está en coherencia vibracional con su verdad interna, este centro se despierta naturalmente. Y el despertar no es un evento, es un proceso. Comienza con pequeñas percepciones. Crece con la confianza y se profundiza con la entrega. Y cuando se abre, aunque sea por unos momentos, comprende que ya no está limitado a su cuerpo. Y en ese sentimiento, su conciencia toca una frontera sutil, una línea casi imperceptible que separa lo que llama yo del resto de la existencia. Excepto que cuando cruza esa línea, se da cuenta de que en realidad nunca existió. Era una ilusión mental, una estructura creada para proteger algo que nunca necesitó protección, su esencia. Y es en este momento, cuando la presencia es tan profunda que el tiempo parece disolverse, que algo comienza a suceder. El cuerpo permanece quieto, pero usted siente que está en otro lugar. Thoth llamó a esto la doble naturaleza, el cuerpo físico y el vehículo sutil. Una conciencia que puede moverse más allá de la materia sin necesidad de que el cuerpo la siga. Esta no es una idea moderna, no es un concepto nuevo, es un conocimiento antiguo preservado en las tradiciones más profundas de Egipto, de la India, de los pueblos estelares. Miles de relatos han cruzado los siglos describiendo esta misma experiencia. El cuerpo descansa, pero el ser permanece despierto, se mueve, observa, cruza capas de la realidad que antes parecían inalcanzables. Este fenómeno no es soñar despierto, no es una ilusión. Es el comienzo del viaje más allá de la materia. Es cuando comienza a darse cuenta de que su conciencia no está encerrada en su cráneo. Es mucho más grande, mucho más libre y sabe a dónde ir. Durante el sueño, la mayoría de la gente se desconecta. Pero algunos, incluso con el cuerpo dormido, mantienen viva su conciencia. Y es en este estado de sutil vigilia donde comienzan a ocurrir los sueños lúcidos. Proyecciones conscientes, inmersiones profundas en planos donde el tiempo fluye de manera diferente.
En estas experiencias, el espacio no se comporta como aquí. Los objetos no siguen las leyes físicas habituales. Y usted comprende intuitivamente que no está en un sueño. Está en otro tipo de realidad. Una realidad que pulsa, que se comunica, que enseña. El lugar donde comienza la realidad. El campo vibracional de la creación se da cuenta de que no está simplemente en otro lugar. Está dentro de una estructura viva, vibrante e inteligente. Una especie de campo que responde a su conciencia incluso antes de que forme un pensamiento. Todo allí pulsa. Todo se mueve según su vibración. Y es entonces cuando comprende con todo su ser lo que Thoth intentó enseñar a la humanidad durante milenios. Todo comienza antes de la forma. Nada de lo que ve en el mundo físico se origina aquí. El origen está en lo invisible, en el campo vibracional de la creación. Este campo no es una metáfora. Existe, y usted ya ha estado en él miles de veces, incluso sin darse cuenta. Cuando siente que algo está a punto de suceder, cuando visualiza con tanta fuerza que la realidad parece doblegarse, cuando un pensamiento llega con una emoción tan intensa que algo a su alrededor cambia, está accediendo a este campo. Thoth lo llamó la matriz, no en el sentido digital, sino como un útero cósmico, un espacio de potencial puro, donde todo es vibración en su estado más puro, antes de condensarse en materia. En este campo, el tiempo no funciona como aquí. Lo que siente, lo proyecta, lo que cree, lo manifiesta. A lo que se resiste, se intensifica. Por eso es neutral, no juzga, simplemente refleja, y cuando su conciencia está despierta, usted interactúa activamente con él, moldea, influye, crea. Thoth sabía que esta era la verdadera tecnología espiritual, no una técnica externa, sino un estado de alineación interna. Porque cuando un ser humano piensa, no solo está pensando, está vibrando, y el universo responde a la vibración, no a la intención superficial. Por eso los antiguos decían, pensar es crear, pero no en el sentido mental, sino en el sentido vibracional. Pensar con el cuerpo, sentir con la conciencia, alinear pensamiento, emoción y frecuencia hasta que el campo responda. Y responde. Usted ya lo ha notado. Cuando está en sintonía con algo, las puertas se abren. Aparecen las personas adecuadas. Las ideas fluyen. Parece una coincidencia, pero no lo es. Es la vibración en acción. El campo de la creación, reconociendo su frecuencia y manifestando lo que usted ya es por dentro, pero pocos acceden a esto conscientemente. La mayoría vive atrapada en pensamientos automáticos, emociones reactivas y creencias heredadas, y todo eso también crea. Pero crea inconscientemente, crea caos, crea repetición, crea estancamiento. Por eso Thoth dijo, «Conócete a ti mismo y conocerás el universo». Porque al conocer su vibración, comienza a operar directamente dentro del campo que lo moldea todo, y esto no es solo una idea espiritualizada. Hoy, incluso la ciencia comienza a admitir lo que Thoth enseñó hace miles de años. La física moderna, aun tratando de mantener una narrativa materialista, ha comenzado a encontrar rastros de lo invisible. No porque quisiera, sino porque los datos comenzaron a forzarla. El comportamiento de las partículas subatómicas no sigue las reglas de la lógica tradicional. Se comportan de maneras extrañas e impredecibles hasta que alguien observa. El famoso experimento de la doble rendija lo demostró. Cuando nadie observa, la partícula se comporta como una onda. Cuando alguien observa, cambia. Se convierte en una partícula. En otras palabras, la realidad cambia cuando la conciencia entra en escena. El simple acto de observar cambia el comportamiento de la materia. Y esto sacudió los cimientos de la ciencia tradicional, porque si la conciencia afecta el resultado, entonces es parte de la ecuación. Y si la conciencia está presente, entonces el universo ya no es una máquina ciega. Es un campo vivo, receptivo e inteligente, exactamente como dijo Thoth. Pero no se detiene ahí. El entrelazamiento cuántico
muestra que dos partículas pueden comunicarse instantáneamente, incluso cuando están separadas por grandes distancias. Si una cambia, la otra responde, como si hubiera una conexión invisible entre ellas. Y esto no es teoría, está medido, está documentado. Revela que hay algo más allá del espacio, un vínculo que lo conecta todo. Un campo que no es local, que no respeta ni el tiempo ni la distancia. Un campo que vibra como un único organismo, el código que desbloquea su visión interior. Thoth nunca quiso que creyera en las palabras. Siempre señaló hacia un estado, un lugar interior donde la verdad se revela sin esfuerzo, sin razonamiento. Y es exactamente aquí donde comienza a acceder al código central que él dejó. Pero preste atención, este código no está oculto en símbolos secretos o fórmulas perdidas. Es demasiado simple para ser complicado, pero demasiado profundo para ser superficial. Este código es vibracional. Ocurre cuando combina tres cosas: silencio, atención y percepción sutil. Parece simple, pero requiere un tipo de presencia que pocas personas pueden mantener. El silencio que enseñó Thoth no era solo la ausencia de sonido. Era un espacio interior donde la mente se rinde, donde la charla de los pensamientos pierde su fuerza y surge algo más fino, algo que escucha sin juzgar, que observa sin interferir. La atención es el segundo pilar, no la atención forzada que agota, sino la atención viva. El tipo de presencia que siente cuando está frente a algo sagrado, aunque no entienda por qué, es cuando mira algo ordinario y se da cuenta de que está lleno de significado porque ha dejado de mirar con los ojos y ha comenzado a ver con su ser. Y la percepción sutil es el tercer punto, es escuchar más allá del sonido, sentir más allá del tacto. Un saber que no llegó a través de la lógica, sino que aterrizó en el alma como un aroma que nadie ve, pero que cambia toda la habitación. Cuando estos tres elementos se alinean, algo dentro de usted se ilumina. Un centro que estaba dormido se despierta y comienza a ver el mundo desde su interior. Esta es la verdadera visión interior. No es una imagen, es un estado, un tipo de vibración donde la separación entre usted y lo que existe desaparece. Todo comienza a responder de manera diferente. La vida lo escucha. Las señales se multiplican. Las respuestas llegan antes que las preguntas. Ya no está buscando, está reconociendo. Por eso este código no puede ser enseñado con palabras. Debe ser activado a través de la experiencia directa. Y si ha llegado hasta aquí, ya ha comenzado a sentirlo. Porque ya no es una teoría. Es real. Está sucediendo ahora. Su mente está abierta, su cuerpo está presente y su campo está vibrando a una frecuencia diferente. Y una vez que esa frecuencia se estabiliza, no hay vuelta atrás. Usted ya ha cruzado el velo. La sensación es sutil, pero innegable. Ya no mira las cosas de la misma manera. Las palabras tienen más peso. Los encuentros adquieren una nueva profundidad. Los lugares emiten señales. Y siente como si algo se hubiera roto dentro de usted, pero no en el sentido de un daño. Fue una coraza que se desprendió, una estructura que una vez lo protegió, pero que también lo limitó. Después de eso, ya no puede encajar en las mismas historias. No puede distraerse con lo que antes lo distraía. La superficie ya no lo satisface porque ahora ha tocado el origen. Se ha dado cuenta de que todo es vibración, todo es conciencia. Todo es un reflejo de quién es usted. Y eso lo cambia todo. Pero aquí viene la parte más importante. Ver más allá del mundo físico es solo el principio, porque el verdadero trabajo comienza ahora. El desafío ya no es percibir, es vivir con esa percepción. Es traer lo invisible a la vida diaria. Es actuar desde la conciencia incluso cuando todo lo empuja de vuelta al piloto automático. Thoth siempre advirtió sobre esto. El despertar es un portal, pero no es el destino final. Es una llamada a una nueva forma de existir, una forma en la que no reacciona, elige, en la que no depende, crea, en la que no sigue el flujo externo, sino que vibra un nuevo campo a su alrededor. Y es en este nuevo campo donde su realidad comienza a reorganizarse.
Surgen las mismas situaciones, pero su respuesta cambia. Aparecen las mismas personas, pero las ve con otros ojos. La vida continúa, pero quien la vive ya no es el mismo, porque ahora comprende que está aquí para recordar, para crear, para expandirse y para vivir con presencia. Y la buena noticia es que no está solo. Hay caminos, prácticas, guías y experiencias que pueden llevarlo aún más profundo. Esto fue solo el comienzo, pero ahora ya tiene la base, ya siente la vibración, ya ha accedido al punto de retorno del alma.